Hola, hola familia, qué bueno que pueden estar conectados aquí con nosotros, que pudieron estar disfrutando de este tiempo de alabanza que tuvimos en estos momentos. Y bueno, ahora vamos a entrar a un tiempo muy importante que nosotros llamamos tiempo de dar, y es donde hablamos de los diezmos y las ofrendas. Como a lo mejor ya se ha escuchado o como a lo mejor la mayoría de nosotros ya conocemos, los diezmos se refiere al 10% de todas nuestras ganancias. Las ofrendas es algo que voluntariamente nosotros le queremos dar a Dios por parte de nuestro corazón en cuestión de agradecimiento. Y bueno, por las situaciones que hemos estado viviendo de la pandemia y de que estar en contingencia y estar en cuarentena y todo, las situaciones económicas de muchas familias pues se han visto en una situación complicada. Ha habido mucha gente que pues ha tenido que buscar nuevas formas de poder estar ganando dinero, o de poder estar recibiendo ingresos para su familia. Y como en muchas otras cosas, pues la cuarentena vino y cambió todo nuestro estilo de vivir y toda la forma en la que estábamos acostumbrados a hacer las cosas. Y estoy tocando esto contigo porque quiero hablar algo muy importante, y es que a pesar de las cosas que podamos estar pasando, Dios conoce cuál es nuestra necesidad. Dios sabe las situaciones que nosotros estamos pasando, y dice la palabra que si Dios le da de comer a las aves, a los pájaros, que ellos no siembran, que ellos no cosechan, y aún así les da de comer, ¿cómo a nosotros no nos va a dar todo lo que necesitemos o todo lo que pudiéramos necesitar? Entonces quiero decirte hoy que Dios conoce, Dios sabe tu necesidad, porque hay veces que pensamos que tenemos que pedir con clamor, rogando desde nuestro corazón, y si nosotros no lo hacemos, Dios no se va a dar cuenta que estamos pasando por algo difícil, y no es así. Dios conoce nuestra necesidad, pero precisamente porque Dios conoce nuestra necesidad, fue por lo cual envió a un Salvador a la tierra a que viniera a morir por nosotros, y cuando Jesús murió por nosotros, nos fueron entregadas todas las cosas. Como Dios conocía nuestra necesidad y como sabía que estábamos separados de Él, envió a Jesús para restaurar nuestra relación que teníamos, y nosotros, al creer en Jesús, al aceptarlo en nuestro corazón, a recibir el perdón por nuestros pecados, nos fueron entregadas junto con Jesús todas las cosas. Dice la palabra que se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Nosotros ya tenemos la bendición, ya es nuestra a través de Jesús. Y quiero con esto mencionar con respecto a cómo es una manera más correcta en la que nosotros podemos hablar con Dios con respecto a la necesidad económica que pudiéramos tener. Y quiero decir un ejemplo de que esta semana que acaba de pasar, en uno de los días, mi mamá tiende a tener la costumbre de anotar pendientes, ¿verdad? Y tenerlos pegados en el refrigerador. Entonces un día mi mamá dijo, mientras estábamos en la comida: Dios, necesitamos pagar mañana esto y esto. Así, nada más. Pues déjame decirte que ese mismo día, en la noche, nos avisaron que nos habían enviado dinero. Un primo de nosotros, Héctor, muchas gracias, nos envió dinero, y con ese dinero que nos envió pues fue más que suficiente, sobró para que pudiéramos pagar las cosas. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque estamos muy acostumbrados a que tenemos que pedir y decirle: Dios, es que necesito que tú envíes tu provisión, tu bendición, la sobreabundancia, pero todo eso ya nos fue entregado. Entonces lo único que tenemos que hacer, no está mal si tú le quieres decir a Dios: Dios, necesito pagar esto, Dios, tengo pendiente esto, pero es hacerlo desde una posición de que sabemos que Dios ya nos entregó las cosas. Mi mamá, cuando hizo esta acción, no le rogó a Dios que Él nos enviara dinero, simple y sencillamente lo dijo como: Dios, nosotros necesitamos pagar esto, sabemos que somos bendecidos, no sé cómo le vas a hacer tú, pero yo sé que tú nos bendices, nos prosperas y que va a haber para pagar. Y efectivamente así fue como resultaron las cosas. Los diezmos y las ofrendas son algo de fe, en el sentido de que sabemos que ya nos fue entregado a través de Jesús. Ahora, así como cuando nosotros creemos en Jesús para el perdón de nuestros pecados, y como a través de creer en Jesús, poner nuestra fe en Él,
tenemos la entrada al cielo y tenemos la bendición de Dios derramada sobre nuestras vidas, de esa misma manera, el participar de diezmos y ofrendas es nuestro paso de fe, así como también creer en Jesús. Participar de diezmos y ofrendas es mi acción de fe para tomar lo que Dios ya me entregó. Junto con Jesús fueron abiertos los cielos, no es que se tengan que abrir más adelante, solo que cuando yo participo estoy dando ese paso para tomar todo lo que Dios ya me entregó a través de la vida de Jesús. Y dice la Biblia en Malaquías 3:10: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os bendeciré hasta que sobreabunde. Este versículo a mí me gusta mucho porque nos muestra la intención de Dios de querernos bendecir, de querernos prosperar. Y cuando me toca compartir, varias veces he mencionado que a mí me llama mucho la atención que esta promesa es tan grande que incluso ahí Dios te dice pruébame, que es algo que nunca vemos que pase, pero ahí sí Dios te dice pruébame. Pero yo te invito a que de todas formas no hagas esto solamente en cuestión de para probar a Dios, sino creyendo y sabiendo que Él ya nos bendijo, ya nos dio todo lo que nos podía dar, todo ya nos fue entregado, y simplemente es participar de diezmos y ofrendas para dar el paso hacia adelante y decir vengo a tomar todo lo que Dios, todo lo que Jesús ya me entregó. Entonces te quiero invitar a que si quieres ser parte de esta actividad, si quieres apoyarnos, si quieres contribuir con tus diezmos y ofrendas, pongas mucha atención al siguiente video que va a aparecer, donde vas a tener toda la información necesaria para que puedas apoyar este ministerio y para que puedas depositar o aportar tus diezmos y ofrendas. Muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué tremendo es este tiempo de compañerismo, de comunión con nuestro Dios maravilloso. Y quiero recordarte algo: tú y yo podemos en todo tiempo glorificar al Señor porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Podemos alegrarnos, podemos alabar, adorar, y no necesita que el día sea domingo. Todos los días podemos hacerlo, y esto es maravilloso. Y quiero darte la bienvenida en esta ocasión a este tiempo de la palabra, a este tiempo en que tú y yo podemos seguir siendo esa esencia de gracia que en Jesucristo tenemos y que se levanta delante del Padre a través de nuestra vida. Y es maravilloso Jesús, es maravilloso el Espíritu Santo, y es maravilloso nuestro Dios y Padre amoroso, que Él nos reconcilió consigo mismo. Y este tiempo estaremos yendo a la palabra y estaremos tomando más de ese amor de Dios que tiene para nosotros.
y estaremos tomando más de esa herencia y de ese tesoro que Él ya nos entregó a través de darnos a su Hijo, porque está escrito que si no escatimó el darnos a sus hijos, ¿cómo no nos daría junto con Él todas las cosas? Así es de que quiero darte la bienvenida, invitarte a que compartas este enlace, que compartas este tiempo de comunión con Dios, y por supuesto quiero invitarte a que tengas a la mano libre de todo tu Biblia, para que puedas acceder a ella en cualquier momento. Si puedes tener un cuaderno, un lápiz para anotar, aparte las citas que estaremos tocando hoy, créeme, esto es algo que vale la pena guardar, compartir, repetir, meditar en ello, en la escritura, en las palabras que Dios hoy nos ha entregado. Así de, ¿qué te parece si tú y yo iniciamos este tiempo de la palabra, entregándole al Espíritu Santo la guianza, la dirección de este tiempo, y entregándole de antemano a Él toda honra y toda gloria? Padre Dios, maravilloso y bueno eres tú. Gracias, 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 Dios. Bendito seas por siempre. Una vez más, Dios, aquí estamos, Dios, queriendo platicar contigo, Señor. Una vez más aquí estamos, Señor, con el corazón, Señor, listo, Señor, expectante, Señor. Gracias, Dios, eres maravillosamente bueno, y aquí estamos, Señor, creyendo que envías sobre cada uno de nosotros tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Dios, por Jesucristo. Y gracias, precioso Espíritu Santo, que tú nos enseñas todas las cosas y tú nos recuerdas todo lo que Jesús dijo. Y Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos listos, Señor, creyendo que una vez más alumbras los ojos de nuestro entendimiento. Y gracias, Dios, te entregamos a ti honor, honra, gloria, alabanza, y bendecimos tu nombre y bendecimos tu palabra. Gracias, precioso Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén y amén. Mis hermanos, hemos estado tocando varios aspectos de cómo la Biblia dice ahí en 1 de Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, a través del conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y alabanza, que es Jesucristo. Y es interesante porque dice la palabra, todas las cosas ya nos fueron dadas. Y también dice Filemón capítulo 1 versículo 6, que es tan importante que tú y yo podamos ser llenos del conocimiento de todo el bien que está en nosotros por causa de Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús vive en tu corazón, y yo creo y confío que así es, entonces todo el bien de Dios está ahí. Ahora es importante que tú y yo aprendamos a tomar todo ese bien que ya está en nosotros. Y esta es la tercera enseñanza de Toma Todo, tercera parte, y le he titulado El Shalom de Jesús lo tiene todo. Su Shalom lo tiene todo. Y es importante que vayamos a la escritura, y en la carta a los Hebreos capítulo 1 versículo 1, el escritor tuvo cuidado de mencionar algo muy muy importante para este tiempo, para esta dispensación en la que estamos viviendo. Y quiero tocar esto escrito en la palabra de Dios. Para los que anotan, Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios así: gloria a tu nombre, Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, es tan importante que tú y yo conozcamos al Hijo y lo que nos dice el Hijo al venir a establecer el reino de Dios el Padre. Y es importante que veamos algunas bases que están basadas en lo que Jesús habla. Perdón por la redundancia, bases basadas. Sí, lo que Jesús nos habla es el fundamento con el que tú y yo podemos acceder por la fe en las palabras de Jesús a todo lo que Él traía, lo que Él tenía, lo que Él vino a hacer. Y voy a iniciar con Lucas capítulo 6 versículo 45, Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 45. Y
te digo, vamos a estar tocando varias escrituras, en especial algunas en las que Jesús habló. En algunas Biblias esto está en color rojo. Algunas Biblias están las palabras de Jesús en color rojo. Lucas 6:45, palabras de Jesús. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Ok, ahora, también vamos a tocar Mateo capítulo 6, versículo 21. Y la escritura aquí nos va a ir llevando por una senda muy, muy interesante. Mateo 6, 21. Dice la palabra de Jesús también, palabras de Jesús. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Déjame decirte que la versión Nueva Traducción Viviente dice de una manera muy, muy interesante: donde esté tu tesoro, donde esté aquello a lo que tú le das más valor, allí estarán también los deseos de tu corazón. De tu corazón. Aún antes de venir Jesús, Dios nos habla a través de Salomón, quien fue el hombre que antes de Jesús fue conocido como el hombre con más sabiduría recibida de parte de Dios, te digo, hasta la llegada de Jesús. Ahora, Jesús sobrepasó, porque dice la palabra de Dios que en 1 Corintios 1:24, que Jesús es poder de Dios y Jesús es sabiduría de Dios. No dice que Jesús tiene el poder y la sabiduría, no, Jesús lo es. Entonces la sabiduría misma de Dios se hizo carne, vino a la tierra, anduvo entre nosotros y nos dejó sus palabras llenas de sabiduría. Ahora, antes de Jesús, quien era reconocido como el hombre que había recibido sabiduría de parte de Dios, es Salomón. Y mira lo que dice Salomón en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque tu corazón, determina el rumbo de tu vida. ¿Ok? Los seres humanos todos los días estamos tomando decisiones. Seamos conscientes de ello o no, se está tomando decisiones. Ahora, de manera especial los adultos, en promedio, tomamos alrededor de 35,000 decisiones al día. Yo sé que te suena loco, ¿verdad? Eso. ¿De dónde sacan eso? Bueno, está comprobado que tomas decisiones. Desde que tú abres tus ojos, y a veces antes de abrirlos, que te empiezas a despertar, ya tienes pensamientos, ya puedes traer preocupaciones y ya estás pensando y decidiendo qué vas a hacer ese día. Si el día lo inicias medio aflojerado y cansado, estás diciendo, a veces sin abrir los ojos, ¿me levanto o no me levanto? Es como aquel que decía, ¿voy o no voy? ¿Le entro o no le entro? Y desde que estás en la cama, desde que inicia tu día, a veces antes de levantarte, tú ya tienes pensamientos en los cuales estás estableciendo decisiones de lo que vas a hacer ese día y sobre muchísimas cosas. Ahora, hay decisiones pequeñas y hay decisiones grandes, y la suma de resultado de esas decisiones tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque va a determinar dónde te encuentras en este momento de tu vida. Quiero decirte que la posición que tienes, la manera de pensar, algunos le podrían, mi filosofía personal, quieras o no quieras, va a salir cuando hablas, cuando dices algo. Ahí va a salir qué identidad o qué bandera levantas frente a las situaciones que vives. Cada decisión que tomes puede formar permanentemente una parte de la historia de tu vida. Y esto es tremendo, esto es maravilloso. Quiero decirte que Dios envió a su Hijo para ser ejemplo de cómo tomar decisiones correctas.
sabiendo que la decisión de tu corazón va a determinar el destino, el rumbo, el resultado que esa decisión tiene. Y de eso es de lo que está hablando Jesús en Lucas 6:45. Es interesante, pero de eso está hablando Jesús en Lucas 6:45 que ahorita leímos. Entonces, lo tengamos relacionado de esa manera o no, de una manera consciente, va a salir el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, va a sacar lo bueno. El hombre malo del buen tesoro de su corazón va a sacar lo malo. ¿Cómo se sabe esto? Por aquello de lo que hablas, de la abundancia del corazón habla la boca del ser humano. A esto se refiere Jesús. Tu historia puede ser la historia, una que quieres contarles a todos, o pudiera ser una que no quieres que nadie se entere. ¿Y de qué depende esa historia? De las decisiones que tú y yo tomamos. De una manera magistral, Jesús, después de haber lavado los pies de los discípulos, después de haber cenado con ellos en el aposento alto, después de anunciar que uno de ellos lo traicionaría, y después de que estableció que aún Pedro, uno de los más cercanos, lo negaría 3 veces, Jesús comparte con los discípulos una promesa muy especial y permanente. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 27. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 27. Y dice la palabra de Dios así. Jesús está con la mujer samaritana y es interesante porque Jesús acaba de hablar y le dice a la mujer en el versículo 26: yo soy el que habla contigo. Y esto estaba hablando de cómo Jesús transmitió una identidad a esta persona samaritana. En el versículo 25 dice, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, que significa el ungido de Dios. Dice, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ahora, es interesante. ¿Por qué? Porque mucha gente estaba esperando la venida del ungido de Dios. Lo estaban esperando. El Mesías, que es llamado el Cristo, la palabra Cristo significa ungido. Entonces, el ungido de Dios significa aquel que venía de parte de Dios, con el poder de Dios, para salvar al pueblo de Dios. Y Jesús le dice sobre estas cosas, y mira que este Salvador dice que Él iba a venir a declarar todas las cosas de la voluntad de Dios, el Padre, para el ser humano, su creación, de manera especial para el pueblo de Dios. Ok, ahora, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y, versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. No era común que Jesús hablara solas con una mujer, no porque hubiera nada mal. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas a esta persona? O ¿qué hablas con ella? Y es interesante porque si vemos el inicio de este capítulo, nos damos cuenta que capítulo 4 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque no bautizaba sino sus discípulos, versículo 2, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Mira cómo Jesús está tomando una decisión, porque Él tiene claro que los de Samaria, aunque son un pueblo separado de Israel, porque es una de las tribus que desobedeció en algo que Dios había establecido y por lo tanto eran considerados no gente original, no gente auténtica, sino un pueblo contaminado o corrompido, un pueblo que había mezclado formas de pensar de Dios
que habían recibido a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob. De hecho, ese pozo se dice que era uno de los pozos que Jacob había estado abierto, donde Jesús encuentra a la mujer que iba por agua. Y ahí Jesús sabía que era necesario pasar por ese pueblo, porque Jesús quería llevar la salvación a ese pueblo. Cuando se encuentra con ella y ella le dice que esperan al Mesías, el ungido, y Él les va a declarar todas las cosas, Jesús dice: yo soy el que habla contigo. Esto es maravilloso. Esto es muy, muy maravilloso. Ahora, yo quiero tocar algo en particular que Dios dejó también como promesa. Jesús está diciendo algo, y vamos a regresar un poquito por ahí a Lucas, ahí donde estábamos, capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y es interesante porque Jesús ya había estado enseñando muchas cosas antes de decir que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y es que Jesús tiene claro que Él es alguien llamado a traer salvación, que Él era el Mesías que iba a traer buenas nuevas de salvación. Pero dice algo muy, muy importante. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Qué interesante está esa expresión de Jesús: la paz os dejo. Lo estoy anotando yo mismo aquí, porque esto tiene un significado muy, muy interesante que no podemos perder de vista. Déjame decirte por qué. Es conocida la paz de Jesús, ¿eh? Esto es conocido como la paz de Jesús. Y esta expresión de Jesús, acuérdate que ahora nos ha hablado Dios por el Hijo. Ahora Dios nos ha hablado por el Hijo. Entonces tú y yo necesitamos ubicar algunas cosas aquí en contexto, que tienen que ver con lo que Jesús está trayendo de mensaje. Lo que Jesús nos está trayendo de mensaje. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Y quiero ponerte en perspectiva algunas cosas muy, muy importantes cuando Jesús habló de esa paz. Dice: yo no os la doy como el mundo la da. Y dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Estás escuchando eso? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, ¿por qué es importante estar viendo todo esto que está escrito en la palabra? Porque Jesús tiene claro que este mundo está lleno de turbación y de miedo. Y es maravilloso encontrarnos lo que Jesús vino a hacer. Ahora, déjame decirte algo interesante. Jesús dice: la paz os dejo y mi paz os doy. Y dice: yo no la doy como el mundo la da. Ahora, el mundo enseña un significado de la palabra paz. Sin embargo, es importante que conozcamos cuál es la manera de pensar de Jesús cuando habla de paz. ¿A qué se refiere Jesús cuando está hablando acerca de la paz? Qué interesante. ¿De qué está hablando Jesús? Tú y yo necesitamos identificar eso. ¿De qué está hablando Jesús cuando habla acerca de la paz? Y es importante esto. ¿Por qué? Porque quiero ponerte en contexto una cosa. Jesús le dice a la mujer samaritana, ahí en Juan 4 por ahí, dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y es interesante
que el sentido correcto tiene que ver con una promesa en el que los elementos a tomar ahí, uno de ellos es ser conscientes que Jesús tiene formado el pensamiento del pueblo de Israel, y las palabras que vemos en Jesús en el Nuevo Testamento fueron escritas en griego. Escúchame esto, fueron escritas en griego. Sin embargo, es necesario que usted y yo ubiquemos que Jesús no pensaba en griego. ¿Estás escuchando? Jesús no pensaba en griego. Y mira, ahí en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, capítulo 2, si tú y yo vamos a los versículos 46 y 47, Lucas 2, 46 y 47, dice la palabra: aconteció que 3 días después los padres de Jesús le hallaron en el templo. Jesús estaba sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Qué crees que estaba haciendo este jovencito Jesús? Oyéndoles y preguntándoles. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos a los 12, 13 años tengan esa sed, esa pasión de estar oyendo de la palabra con aquellos que conocen la palabra? Qué maravilloso sería que tú y yo nos diéramos cuenta que nuestro hijo quiere ir con un pastor y que el pastor le enseñe y preguntarle al pastor cosas acerca de lo que está escrito en la palabra. Y versículo 47, y todos los que oían a Jesús se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué quiere decir? Que Jesús desde edad temprana, desde la juventud temprana, ya tiene esa pasión por la palabra. Y es interesante eso. ¿Por qué? Porque le vemos a Él con esta pasión, maravillando a todos con su inteligencia y con las respuestas. Y dice la palabra que Él crecía en sabiduría. Ahora, ¿qué sabiduría crees que es aquella con la que Jesús estaba creciendo? ¿Sabiduría y filosofía griegas? No, por supuesto que no. No la griega en la que está escrito el Nuevo Testamento, sino en la sabiduría del Dios de los judíos, en la de los doctores de la palabra que están enseñando. Ahora, Jesús se encuentra en la mujer samaritana y por eso le dice: ustedes adoran lo que no saben, porque ustedes ya son descendientes de alguien que se apartó de los principios de Dios. Dice: pero nosotros, los que permanecemos tomados de la sabiduría que Dios dio a través de sus profetas, nosotros adoramos lo que sabemos. Ok, ahora, déjame decirte una cosa. El pensamiento de Jesús es israelita. A él se le dio a leer el templo, en el templo de la sinagoga, Lucas capítulo 4, se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Y fue abierto en el capítulo 61. Ahora, es interesante, porque si tú y yo vemos capítulo 15 de Lucas 4, dice que Jesús enseñaba en las sinagogas. Ok, Jesús ya tiene más de 30 años. Jesús ya inició su ministerio, pero él ya aprendió las Sagradas Escrituras. ¿Y en qué lenguaje crees que está escrito el libro del profeta Isaías? Está escrito en hebreo. ¿En qué lenguaje crees que Jesús enseñaba en las sinagogas? En hebreo. Quiero decirte que las sinagogas son los lugares donde se juntaban los doctores en la palabra y leían las sagradas escrituras, leían todos los escritos de los profetas. ¿Y en qué idioma crees que está escrito eso? En hebreo, en israelita. Por lo tanto, la mentalidad que te da leer algo es lo del original. Ahora, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego porque el griego era el idioma prevaleciente en la época que Jesús vino. Entonces, los judíos, que eran un pueblo cautivo en Roma, y quiero decirte que Roma conquistó militarmente muchas naciones, entre ellas Grecia, pero Grecia conquistó a Roma y a muchas naciones culturalmente. Por eso el idioma oficial
no era el latín ni un romano, era el griego. Y los escritores, los discípulos, escribieron en griego el Nuevo Testamento, pero la mayoría de ellos, del pueblo judío, hablaban dos idiomas. Hablaban griego para comunicarse con los gentiles, para comunicarse con los romanos, y hablaban hebreo, lengua madre, con la que compartían la palabra, leían los escritos antiguos. Entonces el pensamiento de ellos en original es judío. Tú naciste en un país y se te formó una cultura. Tú puedes aprender otro idioma, pero ese idioma lo vas a querer hablar con el pensamiento. Tú vas a Estados Unidos y puedes encontrarte a muchos mexicanos, tenemos muchos familia allá, y dicen que hablan Spanglish. ¿Qué quiere decir? Buscan hablar el inglés, pero con una forma de pensar mexicana o latina. Es interesante esto. Bueno, fue escrito en griego el Nuevo Testamento, pero Jesús está pensando en israelita, en hebreo, en judío. Ahora, es interesante. Dice que en Nazaret Él enseñó sobre esto, porque está leyendo escritos hebreos. Su pensamiento está basado en las Sagradas Escrituras hebreas. Y cuando leemos esto, es importante saber que Jesús está pensando de manera hebrea, israelita, judía. Ok, Lucas, ahí este versículo que estamos leyendo, es muy interesante lo que dice la palabra de Dios. Y déjame decirte que cuando Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, Él no está pensando en el vocablo eirene. Si usted va a una concordancia de los estudiosos de la palabra y busca la palabra original ahí para la palabra paz, en este versículo, va a encontrarse la palabra eirene. La palabra eirene es griego, porque fue escrito el Nuevo Testamento en griego. Pero el que está hablando está diciendo paz con un pensamiento israelita. Jesús está pensando en el vocablo shalom. Y esto es sumamente importante para que tú y yo tomemos la paz de Jesús que Él nos dejó como herencia. Ahora, ¿qué significa shalom? Ok, a diferencia del griego, que significa paz mental, shalom, y esto lo dice un erudito hebreo que es James Strong, es una palabra con un significado de una riqueza muy amplia, una palabra que lo abarca todo y que incluye mucho más que paz mental. Significa shalom, ponga atención, bienestar, significa salud, significa prosperidad, por supuesto significa paz, pero además también significa un estado, una posición de bienestar sin problemas ni perturbaciones. Y esto significa que lo que el Señor nos legó como nuestra herencia fue su propia salud, su propia provisión, su propio bienestar, su propia paz. ¿Por qué te digo esto? Porque el Señor Jesús dice, mi paz os doy. Primero dice, el bienestar les dejo, la shalom les dejo. Y luego Jesús va más profundo. No el bienestar común, no el bienestar público, no el bienestar general. Además les voy a dar, además del bienestar que entienden algunos, yo les voy a dar mi shalom. La paz os dejo, y luego se me dijo, mi paz os doy. Mira cómo Jesús va más allá y ahora está diciendo que Él nos está dando su shalom. Recuerda que Jesús había nacido y crecido en sabiduría de Dios. ¡Wow! Y de esto lo entendió Juan cuando está diciendo esto en 1 de Juan 4:17. Vamos a ir allá. 1 de Juan 4:17. Es interesante porque créeme, hay algo maravilloso que tú y yo
podemos obtener aquí de esto? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. ¡Wow! Quiero decirte que Juan es el discípulo amado. Y esta es la confianza de alguien que se sabe amado por Dios. Y para no perder esto, el Espíritu Santo le revela a Pablo algo maravilloso que él lo deja escrito en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. Y esta es una escritura muy, muy interesante. Es de las últimas que voy a estar compartiendo. Vamos a ver ahí. Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses 4, 7. Dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, lo está escribiendo Pablo, un hombre que tuvo un encuentro personal con Jesús. Y su encuentro fue de una manera extraordinaria. Pablo no está hablando de haber visto físicamente a Jesús. Alguna vez lo pudo haber visto, andaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Pero Pablo se encuentra con Jesús cuando Jesús ya había ascendido a los cielos. Y ahora le está persiguiendo a los que seguían a Jesús, a los que creían en Jesús, a los que le habían llamado Mesías, ungido, y habían creído en su obra redentora, a los que están compartiendo, a los que están anunciando lo que Jesús vino a hacer. A esos se está persiguiendo, y cuando quiere alcanzar más y los perseguía para llevarlos a la cárcel y aún consentía en su muerte, porque ahí estuvo él cuando fue apedreado Esteban, uno de los predicadores, discípulos de Jesús. Y entonces Saulo, camino de Damasco, esto está en Hechos capítulo 6 en adelante, dice que se encontró con Jesús y quedó cegado, y una voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Sin poder ver. Y él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y es maravilloso porque este hombre que tiene un encuentro con Jesús, mira lo que nos está diciendo este hombre, que él, nacido judío, con pensamiento judío, se encontró con Jesús y tuvo un encuentro de amor, donde le está diciendo Jesús: si tú me estás persiguiendo, te estás lastimando sin darte cuenta. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago para ya no seguirlo haciendo? Y entonces Jesús le dice: vas a entrar a esa ciudad, vas a preguntar por un hombre llamado Ananías, él impondrá las manos para que recobres la vista física y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y entonces se encuentra con la shalom de Dios, Pablo. Y Pablo, judío, cuando piensa en paz, no piensa en griego, piensa en judío. Él había sido entrenado bajo uno de los mejores maestros de la época. Entonces es muy interesante porque Pablo nos está dando una respuesta acerca de cómo establecer para ti y para mí un principio de restauración de nosotros, y es la shalom de Dios. Y ahora escucha esto: esa shalom sobrepasa todo entendimiento, y esa shalom va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestros pensamientos. ¿En quién? En aquel de quien salió esa shalom. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Entonces es maravilloso que tú y yo sepamos que Jesús pensaba en shalom cuando él dice a los discípulos: la paz os dejo, y luego va más profundo:
mi paz os doy. Y es enfático cuando dice, no la paz que el mundo les da. No, esa no es la que yo doy. Y cómo vivir y mantenernos en esa paz, Jesús lo dice. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Estás escuchando? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es muy importante que tú y yo sepamos de qué está hablando Jesús cuando dice eso. ¿De qué está hablando Jesús? Tú y yo necesitamos saberlo. ¿De qué está hablando Jesús? Perdón. ¿De qué está hablando Jesús cuando dice turbe? Juan 14:1. Ahí inicia esto. Desde el capítulo 14, versículo 1, Jesús empieza a decir, y este es el contexto de todo lo que hemos estado viendo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Por eso es que cuando tú y yo leemos Juan 14:27, al principio mencioné Juan 4:27, perdón, es 14:27, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y luego Jesús dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ok, quiero decirte que el contexto, este capítulo donde Jesús habla de darnos su shalom, lo inicia este capítulo, palabras de Jesús, con no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Y una de las cosas que ahorita tiene a este mundo en zozobra, en temor, y enganchados con tantas cosas que se dice, es la turbación y el miedo. Están haciendo que las personas tomen rumbos que tienen un destino. Yo no pretendo ni quiero juzgar a nadie, pero Jesús vino a enseñarnos la importancia de no dejar que el corazón se turbe, no dejar que el corazón tenga miedo. Esto es algo que Jesús enseñó de una manera enfática. ¿De dónde van a poner su tesoro? Te tengo una noticia. Si haces de las palabras de Jesús tu tesoro, de eso se va a llenar tu corazón y de eso va a hablar tu boca. Y cuando tú hablas las palabras de Jesús, eso te va a llevar a tener el pensamiento de Jesús. ¿Y qué hace el pensamiento de Jesús? Te permite vivir ese shalom que Jesús nos da. Y recuerda que shalom es un estado de bienestar, una identidad de bienestar, una posición de bienestar, de forma tal que cuando te dicen viene tal pandemia, viene tal ataque, viene el huracán y va a ser igual que el de quién sabe cuántos años y se puede perder mucho, y tú escuchas eso, tú volteas hacia Jesús y dices, mi paz es la paz que Jesús me dio. Y Jesús no se deja amedrentar, ni asustar, ni estorbar de su propósito. Y tú y yo hemos visto que las escrituras hablan que Jesús mandó a los discípulos al otro lado del mar. Y hubo una tormenta y están ellos ahí batallando y Jesús viene caminando sobre la tormenta. ¿Por qué? Porque Jesús trae el shalom que hay en él, y ese shalom se lo formaron las sagradas escrituras, haciéndole saber que Dios nos había dado autoridad sobre todas las cosas. Con esa autoridad Jesús caminó sobre las aguas. Y te tengo una noticia. Tú y yo podemos caminar sobre la turbulencia y el miedo que estas aguas quieren producir. ¿Cómo podemos hacerlo? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y la otra, amarrado nuestro corazón a las palabras de Jesús. Y Jesús me dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Y tú sabes que esto no es solo por Jesús, que es el Hijo de Dios. No, pues Él sí. Porque tú sabes que los discípulos lo vieron. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y viendo a Jesús, Pedro caminó sobre las aguas. Lo que significa que tú y yo, confiando en Jesús, creyendo a Jesús, poniendo nuestro entendimiento, nuestro corazón totalmente en Jesús, podemos caminar sobre tormentas y sobre aguas y no nos pasa nada. Cuando Pedro dejó de ver a Jesús y empezó a poner atención a los vientos, al sonido de los vientos, se empezó a hundir. Y Jesús se extendió la mano, no lo dejó así, y le dice: ¿por qué dudaste? Se trata de fe. Y yo te quiero decir, venga lo que venga, suceda lo que suceda, habla la palabra, declara la palabra, confía en la palabra de Jesús, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, ¿había enfermedades contagiosas en la época? Sí. La lepra era muy contagiosa. Por la ley de Moisés tenían que apartarse y no acercarse a nadie. Pero un leproso se atrevió a acercarse y decirle: Jesús, si quieres puedes limpiarme. Mira la confianza de la identidad de la Shalom de Jesús. Jesús lo tocó sin temor a que la lepra se le pasara. Y le dijo: quiero ser limpio. Y quiero decirte que Jesús vive dentro de ti. Dios me recuerda, hace algunos años tuve la oportunidad de orar por una persona que tenía pie diabético y estaba pudriéndose una parte de sus dedos. Y aquella persona que me permitió ir a orar a su casa, le compartí el amor de Dios, le compartí de la obra de Jesús, que sobre su cuerpo había sido llevada toda enfermedad, aún las purulentas y las que pudren partes del cuerpo. Y este hombre tenía un pie diabético lleno de pus y purulento, y Dios me guió a quitar la venda y puse la mano sobre aquella herida purulenta y la toqué, y aunque olía espantoso de aquella carne echada a perder, en el nombre de Jesús declaré: la obra de Jesús es, por las llagas de Jesús fuiste curado. Y le hablé a esos dedos y esos pies que se sanaran, que se restauraran por la obra que Jesús ya había hecho. Sin asco, sin miedo de contagiarme, confiado en la obra de Jesús, hice como Jesús con el leproso, toqué la herida y declaré la palabra igual que Jesús lo ha hecho con nosotros. ¿Sabes qué sucedió? Esa herida cicatrizó y sanó por encima de pronósticos médicos que ya habían dicho que iban a amputar una parte del pie. Y pasado 1 o 2 meses, esta persona asiste a un lugar porque su hermana se iba a casar. Ella fue la que nos llevó a orar por él, y ahí públicamente, además de que él había aceptado a Jesús, se había arrepentido y había tomado la salvación, él públicamente en esa boda se descalza y les muestra a todo el mundo el pie que Jesús le sanó. La gloria es de Jesús. Ahora, esa es la confianza que Dios quiere que tengamos en la palabra, que su Shalom ya nos lo dio. Mi paz os doy. Te tengo una noticia: si Jesús vive en tu corazón, todo ese bienestar, toda esa salud de Jesús, toda esa confianza de Jesús, toda la provisión que Jesús tiene, está dentro de ti y de mí. Y tú y yo estamos llamados a: toma todo lo que Dios te ha dado en Jesús. Y escuchaba el testimonio en estos días de una mujer que su papá estuvo enfermo de COVID, y mientras parte de la familia tenían cierto temor de acercarse, ella estuvo ahí cerca de su papá sin temor alguno, creyendo lo que la palabra dice, creyéndole a Jesús. Y ella estuvo ahí cercana, y ella estuvo ahí declarando la palabra. Su papá está restaurado, ella fue guardada. ¿Por qué? La paz de Dios, la Shalom de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento,
guarda el corazón, ¿qué dice? Y los pensamientos en Cristo Jesús. Y si mi corazón está en Jesús, sé que no voy a enfermar. Si mi corazón está en Jesús, mis pensamientos son los de Cristo. Saber que el Padre que nos ama tiene cuidado de nosotros. Años atrás, tuve la bendición de estar apoyando a un enfermo de SIDA. Una enfermedad también altamente contagiosa. Y estando ya grave, me toca cargar y llevarlo a un hospital y no lo querían recibir. Y Dios, en la confianza que tengo en lo que Jesús ya hizo por mí, no fui imprudente. Oí la voz de Jesús diciéndome: tú puedes llevarlo al hospital. Lo llevé, lo cargué, estaba cercano a mí, respirándome y todo. Y yo, en el nombre de Jesús, llevé a ese joven a un hospital a que lo atendiera. Con la confianza en Jesús. Con la confianza en Jesús. No en mí mismo. En Jesús. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. Ningún COVID acabará con tu vida. No lo hará. Con la confianza en Jesús. Ahora, tu confianza necesita estar respaldada en fe. Y la fe está respaldada en la palabra de Dios. Tú tienes palabra de Dios para hacer las cosas con una convicción que si es perfecta y completa en Jesús, créeme, lo que la palabra dice, lo vas a vivir. Yo no te estoy invitando a que hagas cosas imprudentes. Yo te estoy invitando a que conozcas a Jesús, el que tiene su shalom para ti y para mí. Y en esa shalom tenemos toda salud, toda provisión, toda confianza. Tenemos un estado permanente de bienestar, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Voy a terminar dándole gracias a Dios por este tiempo y por esta palabra. Y que sepas que es tan importante que tú y yo seamos guardados en el shalom de Dios, en Cristo Jesús, nuestros pensamientos, y eso también va a guardar mi corazón. Entonces me lleno de la palabra, me lleno de la palabra, me lleno de la palabra, las palabras de Jesús que producen fe, y esa fe me guarda de todo mal, para gloria de Él. La gloria es de Jesús, la gloria es de Jesús, y lo saben quienes han enfrentado cáncer, quienes han enfrentado enfermedades crónicas, quienes han enfrentado N cosas. La paz de Dios sigue guardando nuestra vida, porque esa paz se llama Jesús, el Hijo de Dios. Gracias, Dios y Padre, por tu bondad, por tu cuidado, por tu amor. Señor, la gloria es tuya. Precioso Jesús, toda gloria la remitimos a ti, Señor. Señor, ponemos nuestra confianza en ti, Dios, y nuestra confianza es en tu palabra, Señor. Oh, Señor, y tu palabra es muy, muy clara, Señor. Que, Señor, tú no dejas que los que en ti confían sean avergonzados, Dios. Ciertamente nos guardas, nos has puesto en lugares, Señor, donde tu cuidado está sobre nosotros. Bendito sea tu nombre por ello. Señor, yo tomo tu paz, la que tú me diste, Jesús. Esa paz que me tiene en un estado de bienestar. Bendito seas por siempre. Gracias, Dios. Maravilloso y bueno eres tú, Señor. Recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe todo honor, Padre, porque, Señor, sé que tu paz, Dios, tu shalom, lo abarca todo. Gracias, Dios. Somos totalmente perdonados, perfectamente justificados en Jesucristo. Somos hechos aceptos en Jesús. Mis hermanos, usted y yo en Jesús fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Usted puede declarar, creyendo en su corazón: soy la justicia de Dios en Cristo. Gracias, Padre. Escrito está: al que no conoció pecado tu Hijo, tú lo hiciste pecado, Dios, para que en su pecado nosotros fuimos hechos justicia tuya, Dios, en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Somos altamente favorecidos. Lo creemos, Señor, y te damos toda honra, toda gloria y todo honor a ti, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, esta es
razón por la que usted va a estar muchas veces escuchando que al terminar la palabra de Dios, yo me despido de cada uno de ustedes diciéndoles Shalom.